Buenos días, bendiciones para todos. Hoy vamos a tener un tema muy especial. Se denomina Decide ser Esther. Decidir, concepto de decisión, determinación definitiva adoptada en un asunto. Determinación o acción a hacer algo. La palabra acción indica que una persona o cosa está haciendo algo. Implica siempre un movimiento. Por eso nuestro tema se llama Decide, porque es una decisión, es una determinación. Tú mismo decide, como dice la palabra, decide colocarte la nueva vestidura. Entonces tú decides ser Esther. Vamos a tener en cuenta entonces que es una determinación y una decisión, tiene que tener una acción de movimiento y tiene que tener una determinación que adopta un asunto. Vamos a leer Esther, capítulo 5, versículo 10 y 14. Dice: pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zere su mujer. En el capítulo 13 más adelante dice: pero esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Estamos enfrente de que Amán, que era un primer ministro de la corte real del rey Asuero, él va a su casa a contarle a su mujer cuál gran afortunado se sentía de que el rey le había puesto el anillo y le había dado toda la confianza. Mardoqueo viene siendo el tío de Esther, que era un hombre justo, judío, y que por supuesto creía en Dios. Vamos entonces y seguimos en el capítulo 5, versículo 14. Y le dijo a Zere su mujer y sus amigos: haga una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo que preparara una horca. Estamos enfrente de una decisión que tomó Zere cuando su esposo Amán fue a contarle algo que le había sucedido, digamos, en su trabajo. Y ahora yo quiero que todos ustedes reflexionen sobre qué consejo le hemos dado a nuestras parejas. Porque aquí Zere le recomendó que fabricara una horca y que se deshiciera de este varón que creía en Dios y que se había rehusado a arrodillársele porque sabía que a Dios no le agradaba esa actitud de Amán. Entonces mi pregunta, o la pregunta que nos debemos hacer: ¿vamos a darle a nuestros esposos un mal consejo? Porque no debemos pasar por alto que Zere era la mujer de un primer ministro, de un hombre que estaba en eminencia. Era una mujer adinerada que gozaba de muchos deleites por ser la esposa de un primer ministro. Sin embargo, se veía
por su recomendación o por lo que le aconsejó a su esposo, que era una mujer fría, una mujer vacía, una mujer mala, porque ella no solamente le dio un mal consejo, sino que ella de alguna manera provocó la muerte de su propio esposo. Pero por otro lado, ¿verdad? Tenemos en el capítulo 4, versículo 13, ¿qué decisión tomó Esther sobre el mismo caso? Había una sola escena y habían dos mujeres completamente diferentes, una Esther y la otra Cere, que iban a tomar determinación sobre lo mismo y la misma circunstancia que estaba sucediendo. Aquí vemos en el capítulo 4, versículo 13 al 16, entonces dijo a Mardoqueo que respondiese en Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si a esta hora ha llegado al reino. Seguimos. Y Esther dijo, respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí estamos en una situación totalmente contraria. Cuando la misma situación se la plantean a Esther, ella toma una determinación, y su determinación es orar y ayunar. Por eso el tema se llama Decide ser Esther, porque ahí lo único que se estaba tramando era tomar una decisión con acción que beneficiara para evitar la muerte de los judíos, en este caso de un pueblo entero, porque había muchos judíos en esa capital. Una por su parte orgullosa, una mujer Cere orgullosa, que le gustaba eran los deleites de la carne, el dinero, y por otra parte una mujer que estaba dispuesta a dar su vida, pero que sabía en su corazón que la única manera de que ella lograra el objetivo era aferrándose definitivamente a la oración y el ayuno. Y es lo que venimos a enseñarles en este día. Esther era una mujer sencilla, valiente, que sabía, que reconocía que había un Dios que era el único que la podía ayudar. Además de esto, sabemos en la historia, y si seguimos leyendo el libro de Esther, ella no tenía permiso de visitar al rey a menos que el rey la mandara llamar. De otra forma, según la ley, si ella se presentaba, ella podía morir porque no había sido llamada. Y bueno, con todo y todo, ella hizo sus 3 días de ayuno y se presentó delante del rey, y ya sabemos pues que el rey extendió su cetro para ella y le permitió que ella le pidiera en este caso pues la anulación del decreto de matar a todos los judíos que se encontraban en la ciudad. Pero
no quiero irme, ¿verdad?, de tono sin ir a Esther capítulo 6, versículos 13 y 14, y dice: contó luego Amán a Zeres su mujer, o sea, por segunda vez, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Y en el 14 dice: aún ellos estaban hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Ahí vemos claramente que Amán era un hombre que, a pesar que tenía un carácter y a pesar de que era un primer ministro, él todo se lo buscaba contar a su mujer. Podríamos decir que estábamos enfrente de un hombre débil de carácter, porque en las dos grandes decisiones él iba de nuevo a consultarle a la mujer y a los amigos para que ellos fuesen los que le dijeran las pautas a seguir. Vamos a entender algo. Primero, que la reina Esther definitivamente sabía que con ayuno, que con oración, que si se acercaba a Dios, ella iba a tener la victoria. Y por otra parte tenemos a Zeres, una mujer calculadora, una mujer que dio un mal consejo, una mujer vanidosa. Lo vemos en el capítulo 7, dice en el capítulo 7, versículo 10, dice: así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces, tenemos que analizar qué consejo le estamos dando a nuestros hijos, qué está saliendo de nuestra boca, qué consejo le estamos dando a nuestro esposo. ¿Realmente estamos decidiendo de una forma adecuada? Mi recomendación, y estos dos personajes nos enseñan tanto de identidad como principio, que definitivamente una mujer en crisis, una mujer en desventaja, como lo estaba haciendo Esther, tiene que verdaderamente buscar la identidad con Dios. Tiene que verdaderamente buscar la intimidad con Dios. Porque Esther, eso era lo que estaba buscando con el ayuno y la oración. Vemos mujeres que no son capaces de dar un buen consejo a su esposo, que en vez de levantarlo y orar por él lo critica, que en vez de levantarlo y orar por él le profetiza cosas malas, le profetiza cosas negativas, le declara la muerte, le declara la pobreza, le declara estar débil. Entonces debemos de verdad tener una aptitud de reinas del reino, hijas verdaderamente de Dios. Si nosotros, como dice la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que vale más que las perlas preciosas. Y para ser usted una mujer virtuosa, usted tiene que estar cerquita de Dios, usted tiene que oler a Dios, y que sus decisiones y sus palabras sean para construir y no para destruir, que sean como aliento y no que sea como un hacha para marcar, para destruir, para destrozar, ya sea la autoestima de su pareja,
o de sus hijos. Decide ser Esther nos enseña que una mujer que tenga un problema debe ir primeramente a la oración, debe ir primeramente al ayuno, debe irse aferrada a Dios. Y en el caso de los hombres igual, porque es lo mismo, se trata de la misma actitud, se trata de la misma decisión, decidir ir a los pies de Cristo, reconocer a Dios, que Dios puede mediante de la oración, mediante el ayuno, mediante de la vigilia, cambiar las circunstancias. Y fíjense que no eran solamente las circunstancias de ella, porque ella tal vez se pudo haber salvado porque a la final era la reina, pero ella estaba luchando por un pueblo entero, por mujeres, por niños, por hombres. Ella se despojó de su corona para meterse en ayuno primeramente y oración con Dios, y segundo para poder obtener la gracia ante los hombres. Así que yo hoy les digo, decidan ser Esther, decidan ser Esther. Y la decisión implica acción, implica orar, implica buscar la presencia, implica el ayuno, implica la vigilia, implica tener hambre y sed del Espíritu Santo, implica querer saber más de Jesús, de ese Jesús que quiere cambiar tu circunstancia, de ese Jesús que quiere restaurar tu alma, tu casa, tu trabajo, de ese Jesús que vino para que su luz admirable sea para todos ustedes, para que ustedes puedan en oración, en intimidad con Dios, cambiar las circunstancias. Estábamos hablando de Esther y su circunstancia era que todo su pueblo estaba amenazado por la muerte, mas Dios al final le entregó la victoria. Así que en su análisis les pido por favor que no solamente tomen en cuenta y la decisión de ser una mujer y ponerse en una posición de hijas de reino, sino que también tomen una posición de oración, de ayuno, un modo de vida de la cual ustedes se sientan fortalecidas mediante la intimidad con el Espíritu Santo. Les bendigo en el nombre de Jesús, y próximamente tendremos la identidad de Abigail. ¿Cuál era su identidad? ¿Qué hizo Abigail? ¿A qué se enfrentó Abigail? ¿Cuál fue la actitud y la decisión de Abigail? Hermanos, hermanas, les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus generaciones. Que el Espíritu Santo cada día les enseñe más